Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión, a este conversatorio. Para hoy vamos a estar hablando de justicia espacial y lo que hemos denominado a nivel temático, de qué relación tiene esto con proyectos que pueden estar vinculados a esquemas que tienen relación con el diseño regenerativo. Hoy nos acompaña el estudio Rama del Ecuador, a quien ya prontamente estaré presentando. Les recuerdo que la sesión de hoy va a estar grabada, como todas las que se han dado en la plataforma, y son de uso, digamos, de acceso público en nuestra plataforma y en nuestros canales de diseminación de información. Esto es un esfuerzo conjunto de la Fundación Clave, entre Nos Atelier y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica. Sus anfitriones, pues es una familia que va creciendo gratamente, yo creo que de miembros apasionados que creemos en este tipo de iniciativas. Su servidor Mike Smith, tenemos del lado de la Escuela de Arquitectura los profesores Alonso Gamboa y Cristian Álvarez, y también quienes colaboran en la docencia y son parte importante activa de la plataforma, la arquitecta Alejandra Fernández y Alexandra Valverde, Sharon Salas, quien es editora interina, y Gabriel Visconti, que es editor asociado. Y obviamente también es una invitación por parte de la dirección de la Escuela de Arquitectura, nuestro director, el arquitecto Iván Delgado, y los estudiantes quienes nos acompañan hoy, Natalie, José Francisco, Crista, Mariana, Valeria y Cate. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos acompaña el estudio Rama. Rama es un estudio de arquitectura, diseño y construcción que se enfoca en la optimización de recursos por medio de la experimentación. El colectivo se interesa en procesos que fortalezcan el diseño y producción en coherencia a las necesidades, el lugar, su memoria y el medio ambiente. Se relacionan escalas de trabajo que van desde el territorio hasta el objeto para alcanzar una visión integral que responda objetivamente a problemáticas sociales, culturales y espaciales. El estudio ha sido invitado a dar conferencias y talleres en diferentes universidades del Ecuador. Ha sido galardonado con el primer premio a nivel nacional en la Bienal Panamericana de Arquitectura del 2014 en la categoría Rehabilitación y Reciclaje. Su trabajo ha sido publicado en diferentes revistas y plataformas digitales a nivel mundial. Seleccionados a nivel nacional para la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo BIAO, seleccionados a nivel nacional como representantes de la Bienal de Navarra, España. Rama Studio está conformado por Carla Chávez, arquitecta cofundadora de Rama Studio y Torno Colab, plataforma colaborativa, máster de Laboratorio de Vivienda Sostenible por la Universidad Politécnica Cataluña, arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ganadora de la primera mención de urbanismo en la Bienal Panamericana de Arquitectura 2010, conferencista a nivel nacional e internacional en temas de diseño arquitectónico y vivienda, seminarista en el taller de vivienda de la PUSE 2016, colaboración en el estudio de arquitectura RCR en Olot, España, y en el estudio de Alejandro Echeverry en México. Felipe Donoso, arquitecto, cofundador de Rama Studio y Torno Colab, plataforma colaborativa, máster en diseño sostenible de productos por el Instituto Europeo de Diseño en Barcelona, arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, actualmente investigador de la misma, ganador del premio a nivel nacional en rehabilitación y reciclaje en la Bienal Panamericana de Arquitectura 2014, speaker en el TEDx 2016, conferencista a nivel nacional e internacional en temas de arquitectura recursiva, fabricación digital, diseño sustentable, miembro del directorio del Colegio de Arquitectos de Pichincha, director del Centro de Estudios de Arquitectura del CAE, colaborador en el estudio de Nadine Isel, Alemania. Y tenemos a Carolina Rudas, arquitecta cofundadora de Rama Studio y Torno Colab, plataforma colaborativa, máster en City and Housing por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en vivienda colectiva, arquitecta por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ganadora del primer premio a nivel nacional en rehabilitación y reciclaje en la Bienal Panamericana de Arquitectura 2014, investigadora de la Universidad Católica de Quito, coordinadora académica de la Bienal Panamericana de Arquitectura 2012, coordinadora internacional del concurso universitario Q Habitat en Habitat 3, speaker en TEDx 2016, conferencista a nivel nacional e internacional en temas de trabajo colaborativo, ciudad, procesos comunitarios y arquitectura recursiva, colaboración en estudios de arquitectura en Taiwán y Colombia. Bueno, es un placer tenerlos por aquí. Yo me voy a atrever a
a dar unas palabras introductorias para ya abrir paso a la charla de ustedes. Como pueden ver en su recorrido, pues son personas pues apasionadas por lo que hacen. Yo tengo el gusto, el honor y el placer de conocerles personalmente, y es un estudio importante que está haciendo cosas de mucho impacto en América Latina, en Sudamérica, y de verdad muchas gracias por aceptar de participar de este espacio de la plataforma Justicia Espacial. Justicia Espacial es una plataforma de investigación y diseño de arquitectura que promueve agencias de intercambios comunitarios multisectoriales y a través de las disciplinas. Pueden seguirnos en www.justiciaespacial.com y en nuestras redes sociales. Proponemos justicia, participación activa, solidaridad empática y compartimos las propuestas. Hoy queremos conversar sobre esto, diseño regenerativo y proyectos en justicia espacial. Como este taller está asociado al taller de diseño 12 de la Universidad Veritas, nos encontramos ahorita en una fase en donde los proyectos ya están pasando a desarrollarse propuestas de frente proyecto basado en experiencias co-creativas, participativas con las comunidades con las cuales hemos estado trabajando. Importante aquí decir que desde la hermenéutica, en procesos de acción y participación, nosotros buscamos el darle sentido a las cosas. Y en ese darle sentido a las cosas también nos queremos inscribir desde este concepto que ha sido ampliamente manoseado, ¿verdad? La sostenibilidad. O sea, ¿por qué queremos seguir sosteniendo algo que por definición debe ser, por definición es insostenible? Básicamente, consumimos más de lo que el planeta nos puede dar. Hemos sobrepasado la capacidad de la biosfera hasta un 35%. Tomamos más de lo que la naturaleza nos puede dar. Tenemos esta visión de una ecología, ¿verdad? Cómo dominamos y controlamos, y más bien deberíamos de preocuparnos de cómo encajamos en el entorno. Algo que a mí me encanta decir constantemente es que al planeta le basta con apretar su botón de reset, desaparecemos como especie y la vida siempre se va a abrir campo. Somos tan ególatras que creemos que estamos destruyendo el planeta y solo estamos atentando contra nuestra vida en este entorno, pero la vida siempre se ha abierto paso por encima de lo que es la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos sostener? Bueno, importante entender que hay objetivos esenciales en materia de lo que se debe sostener. Es, primero, no preocuparnos por consumir y consumir, sino reducir la demanda. ¿Cómo podemos proveer esta demanda de recursos con recursos renovables? Y si es sobresaliente, ahí sí podríamos estar utilizando sistemas altamente eficientes, pero no al revés. ¿Cómo reducimos la demanda? Si uno quisiera tal vez hablar de la sostenibilidad en términos muy sencillos, es cómo consumimos menos y aportamos más al entorno para reconstruirlo. En vez de demandar recursos, aportar recursos, regenerar, encajar. Muchos pueblos ancestrales, en su conocimiento, dicen, creen en esta filosofía de dejar el lugar en mejores condiciones de las cuales lo hemos recibido. Por otro lado, también está este esquema de Chris Butters, el Sustainable Value Map del 98, donde se habla de los 3 pilares y se puede entender que la sostenibilidad es amplia, compleja, diversa, y es un ejercicio interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario. En esta complejidad, hoy en día abogamos por tener visiones mucho más integrales. Por ejemplo, Janine Benyus, quien acumuló el concepto de biomimicry, habla sobre 10 propiedades de los sistemas naturales. Por ejemplo, todo funciona a partir de luz solar, la forma y la función son una misma y se adecúan, todo se recicla, se recompensa la cooperación, se entienden los límites, se aprende del contexto y se cuidan las generaciones futuras. Estos principios extraídos desde la biología pueden ser principios de vida que pueden aplicar para cualquier proyecto que estemos conceptualizando en materia de sostenibilidad. Donella Meadows, en su libro Thinking in Systems, o Pensando en Sistemas, también llegó a conceptualizar cómo intervenir los sistemas de manera integral, donde el punto 12º quizás es el más importante. Ella inicia con temas, digamos, básicos de entender los sistemas, como la parte cuantitativa, entender las estructuras de flujos, retardos, ciclos de retroalimentación, de información, reglas, pero ojo que importante, ya pasa a sistemas de autoorganización, cuáles son los objetivos o propósitos de un sistema, cuáles son los paradigmas y cómo se puede cambiar esa estructura mental para trascenderlos. Y esto implica nuevamente entender cuáles son los valores que regulan un sistema y cómo podemos tener agencia y cambio sobre esto. Buckminster Fuller decía hacer el trabajo mundial por el 100% de la humanidad en el tiempo más corto posible a través de la cooperación espontánea, sin ofensas ecológicas o desventajas de cualquier persona. Otro esquema, ya para ir cerrando, y dar la palabra a nuestros amigos de Rama, es el Living Building Challenge, que habla sobre futuros regenerativos.
existen muchos sistemas que tratan de certificar las buenas prácticas, y tal vez como muchos, habla sobre el lugar, sobre el manejo del agua, de la energía, pero también habla sobre el bienestar y la felicidad. Habla de materiales, pero también habla de equidad, habla de belleza. Es esta conciliación entre lo cuantitativo y lo cualitativo que nos permite tener una aproximación mucho más sensible e integral. Inclusive este sistema ha pasado de cuestionarse si solo es codificar cómo hacemos códigos de cómo minimizar el impacto, o sea, tristemente, cómo hacemos que los proyectos sean lo menos malos posibles, damos ya por un hecho que han sido malos, cómo los volvemos verdes, cómo pueden desempeñarse mejor, y hoy en día más bien la pregunta es, ¿qué aportan estos proyectos al medio ambiente y en sus distintas tipologías? Entonces, producto de las conversaciones que nos gusta tener en esta parte del cuatrimestre es cómo podemos pensar de manera integral los sistemas, sin caer en un enfoque reduccionista que solo ve el dinero. Evidentemente un enfoque reduccionista nos llevó a la luna, pero está muy acotado. Hoy en día necesitamos tener miradas mucho más amplias y extensas que nos permiten entender posibilidades de traslado, en donde la dimensión social, por ejemplo, tiene un impacto importante, y podemos establecer métricas de manera mucho más integral que nos permiten abordar eso. Entonces, de mi lado eso sería, quería provocar algunas ideas sobre conversación, y ya le doy el espacio a nuestros amigos de Rama. Muchas gracias de verdad, Carla, Felipe, Carolina, por acompañarnos el día de hoy, y es todo suyo el espacio. Gracias, desde adelante. Nada más voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Hola, ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Ahí nos escuchan bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, les vamos a hablar en hablar de estos temas. Así es que muchas gracias por la invitación. Yo sé el trabajo que hay detrás, y más aún si es que es útil este tipo de charlas también para la universidad y para socializar lo que está pasando en diferentes contextos latinoamericanos. Para nosotros es un placer que hayan tomado en cuenta nuestro trabajo. En esta ocasión les vamos a hablar precisamente de 4 proyectos específicos de diferentes escalas, donde hemos visto que podemos hablar de este tipo de temas, ¿no? El primero va a ser de un proyecto a escala urbana, que son las escalinatas, unas escalinatas en un barrio deprimido, en un barrio en ladera de una provincia de Ecuador. El segundo proyecto es un proyecto de Torno Colab, que es un espacio colaborativo. El tercer proyecto vamos a pasarnos de escala a lo que es vivienda, y cómo desde la vivienda también se puede dignificar y apoyar a diferentes oficios. Y terminamos con un proyecto más social, de apoyo ante alguna emergencia, que creo que es pertinente también, porque hablamos siempre de un estado en que todos estamos bien, pero ¿y qué pasa en tragedia? Y es ahí donde también hay que ser críticos sobre estos temas, ¿no? Entonces, con esto les vamos a compartir la presentación. Sí, ahí. Tienes que estar bien. Ajá. En la primera página. Perdón, chicos, estamos con un tema de... No hay ningún problema. Cualquier cosita nos dicen y si pueden ayudar con algo. Ahí. Eso. Bueno, gracias por la introducción del Mike, la verdad bastante amplia, muchas gracias. Creo que además seguirnos presentando. Nosotros somos Rama, nos conocimos en la Universidad Católica de Quito y desde ahí hemos trabajado en conjunto. Así es que, bueno, de este proyecto ya tiene 7 años al aire y esperamos que vaya de largo. Como les dije, vamos a empezar a hablar de esto, que es la rehabilitación urbana de las escalinatas de La Castillo en Ambato. Ambato es la 4ª ciudad más grande de Ecuador, tiene un desarrollo comercial bastante bueno,
Es una ciudad que se encuentra al centro del Ecuador. Y bueno, este proyecto, creo que hay una interferencia, alguien está con el audio prendido y me escucho, no sé. Este proyecto es muy importante para nosotros porque es el primer proyecto de escala urbana en el cual empezamos como que a trabajar uniendo todas las partes. ¿Y por qué les digo que empezamos a trabajar uniendo a las partes? Pues como ustedes saben, somos docentes, entonces involucramos a la academia. De repente la academia, como este motor de generación de ideas y de investigación, se involucra también el municipio como este ente que siempre necesita apoyo de más cabezas, porque a veces no se dan abasto. La empresa privada, que es aquellos a veces que mueven el motor económico y que podrían apoyar a más proyectos urbanos. Gestores culturales, artísticos y de gestión, que son los que dan una sostenibilidad al proyecto. Lo más importante, y creo que lo que nosotros, o sea, y donde nosotros pusimos bastante énfasis es en el barrio en sí, la comunidad, quienes viven ahí cotidianamente y quienes son los que van a sostener este proyecto. Esta receta básicamente fue algo que dio efecto. Siempre pensamos que en las aulas no se podrían generar proyectos de esta magnitud, y en esta ocasión nos reunimos todos en una mesa redonda para dar cabida a un proyecto que actualmente existe. Y este proyecto lo que hacía, como ustedes ven, en este plano de acá, nosotros tenemos una ladera bastante grande. En la parte superior tenemos el centro de la ciudad, que está en otra diferente plataforma, y en la parte inferior tenemos como 4 barrios colindantes, pero separados por niveles, ¿no es cierto? Tenemos 3 plataformas. Nosotros vimos la oportunidad en esa época con los estudiantes que hicieron un mapeo, entender realmente cuáles eran no solo los problemas que tiene la ladera, que eran temas de precariedad, de autoconstrucción, problemas sociales, justamente estos recovecos que se generaban un montón de problemas de inseguridad, de nichos para trata, de nichos para drogas, para un montón de estos temas. Pero vimos la oportunidad de conectar la ciudad en menos de 10 minutos. Y eso creo que es algo, ¿no? Ver las oportunidades donde hay solo problemas. Con esta investigación y mapeo tuvimos el primer acercamiento con la alcaldía, donde poníamos a las órdenes esta investigación y más que nada entender que la ladera no era un punto negro y olvidado de la ciudad, sino que podía convertirse en un punto de conexión de la ciudad y un punto de transporte alternativo, y cómo regeneramos a partir de estas conexiones nada más. Entonces, el proyecto en sí se llama Las Escalinatas y el Tiempo. Ya les vamos a contar el porqué. Fue un proyecto bastante intenso, interesante, un proyecto de 2 años de participación por medio de talleres. Esto es valiosísimo, porque al no vivir ahí, al no estar todos los días y no haber tenido una trayectoria en el lugar, era muy coherente que la gente que habite ahí nos cuente cuáles eran las verdaderas problemáticas. Y es así que alrededor de estos 2 años tuvimos una participación bastante fuerte entre talleres, mapeos, explicaciones, la misma gente exponía sus puntos de vista, tomábamos en cuenta absolutamente todos estos detalles, desde lo más simple, que es dónde se ubica el basurero y por qué, hasta lo más complejo de, ¿será que necesitamos un sistema de movilidad alternativa? Y el que la gente meta mano genera ya estos espacios democráticos para que la propuesta no sea una imposición, sino que sea un trabajo colaborativo. Ahí, como dato también, las municipalidades no tienen un proceso sostenido de esta participación. De hecho lo llaman validación, y que es llegar con el proyecto y simplemente presentar al barrio, y el barrio le dice sí, ok, esa es una validación. Pero muchas veces pasa que se imponen los proyectos y obviamente un barrio que estaba reprimido los acepta, sea lo que sea, sin ser críticos y reflexivos a tal vez las necesidades propias del lugar. Estos talleres participativos no se hicieron solo en mesa como para entender y en diálogos,
sino que se validaban de otra manera las propuestas. Si en los talleres se entendía que teníamos que despertar esto de usar otra vez las escalinatas, de que las escalinatas sean un escenario para los vecinos y para que la gente venga y pase otra vez por las escalinatas y que no tenga miedo al subir, pues el generar que la gente salga a partir de habitar estas escalinatas. ¿Con qué? Con elementos desde ventas de platos típicos, desde eventos culturales, desde cosas para los niños de títeres. Entonces fueron activando poco a poco todos estos escenarios y se dieron cuenta de que era factible. Una vez que pasamos por este tema, también empiezan a aparecer símbolos y estos símbolos son muy representativos. En el año alrededor de los 1960, en 1943 hubo un gran terremoto en esta ciudad y esta es la única ciudad que no tiene patrimonio histórico. O sea, se cayó todo el centro histórico y les puedo decir que es una ciudad moderna, mal construida, por eso no es tan atractiva arquitectónicamente. Y parte de este tema es que se les cae la catedral, y en la catedral había un reloj de gran importancia para la ciudad, era el reloj de la ciudad. Al caerse la torre del reloj de la catedral, trasladan esta torre del reloj a un punto más alto, y ese traslado se da en esta ladera que ustedes ven. Y ahí funcionaba, porque este reloj en los procesos de regeneración de la ciudad, otra vez de reconstrucción, funcionaba para delimitar el tiempo de los obreros, ¿no es cierto? Y eso hizo que la gente tenga esta memoria colectiva, que no hubiéramos sabido si no indagábamos y entendíamos que alguien en algún punto quitó el reloj. Y eso hizo que la gente a la final como que pierda este símbolo. Entendiendo este símbolo que debíamos rescatar, nuevamente se implanta este punto focal, este ícono, y con eso empieza también a darse vida a esta identidad del lugar también. En sí el proyecto se marca por los siguientes ejes de acción que creíamos que era lo más importante, que era reivindicar un barrio en ladera, potenciar esta conexión vertical rápida, rescatar espacios en desuso, obviamente fomentar actividades cotidianas, que es para la gente y barrio, y actividades culturales que permitan el hábitat atemporal. Mejorar la integración comunitaria, incrementar espacios verdes. Esta ladera se ha ido construyendo descomunalmente y casi que los espacios que sobran son muy pequeños y son residuos. Y esto tenía un potencial verde y pulmón para la ciudad bastante fuerte. Fortalecer, incrementar los espacios verdes, priorizar al peatón y dinamizar la economía. El rato que uno dinamiza la economía, tú le generas un ingreso a la gente y la gente también se mueve por este tema y es algo que a veces no tomamos en cuenta. O sea, decíamos en el turismo, en la cultura, pero y la gente de alguna manera, el rato que ya se activa un lugar, tú abres y vendes. Acá es muy común el cevichocho, que es un ceviche, es un ceviche de chochos, que es algo muy tradicional, y ya empiezas a dinamizar y hay un ir y venir, ¿no? El proyecto le genera también una tranquilidad económica a la gente. Y bueno, después de este proceso de 2 años empieza el diseño. Fue bastante complejo. De esto no quisiéramos enfocarnos mucho, sino que hablar de la materialidad es hablar de un uso, de un alto tráfico, de que la gente no tenga que estarlo manteniendo a cada rato, y que si alguien le grafitea puede coger, es fácil de limpiar, y que con el tiempo envejezca, pero envejezca de una manera que no se le vea viejo, sino que coja carácter. Nos valimos de un material que es del acero core, curiosidad, cómo enfocar esta ciudad que ha perdido mucha historia, pero que a la vez esta es su historia y que pueden verla desde un punto no subiéndose a una montaña, sino en la misma ciudad y mirarla y reconocerla. El entender que es una oportunidad. Estas laderas nos permiten, si antes caminando nos permitían conectarnos de bajada en 10 minutos y de subida en 20, ahora con las escaleras hemos logrado que en 3 minutos puedas tú conectarte hacia el centro de la ciudad. Y esto es interesantísimo porque en transporte público te demoras alrededor de 25 minutos, en transporte privado te demoras alrededor de 20 minutos, no varía mucho,
y caminando te demoras 3 minutos. Entonces, el saber que el transporte alternativo es a pie y que es importante entender que existen esas oportunidades, valió la pena. Este lugar ahora es un lugar habitado, generamos estos espacios de estancia, pero también les llamamos las placitas comunitarias, porque ahí pasa esto, ¿no? Pasa la relación entre vecinos, pasa el show o performance de un artista. Ahora que está de moda el TikTok, hemos visto tantos videos desde las escalinatas y alguien bailando o tomándose fotos o simplemente generando su video de música. Generar espacios que empiezan a tener una dinámica con el que entra a su casa, con el que espera y el que pasa. Y estas especies verdes también, hablar de que no solo necesitamos forestar la ladera, sino que también de alguna manera armonizar estos accesos de la vivienda. Y bueno, este para nosotros ha sido un reto bastante fuerte. Son 4 años de proyecto, pero que ahora, si bien en Ecuador lo pueden ver en funcionamiento y está en épocas de pandemia que se abrió, funcionó igual. Creo que perdimos los protocolos de distanciamiento también. Y bueno, ¿cómo vinculamos este proyecto con nuestro primer proyecto como oficina? Y es básicamente todo lo que hemos aprendido desde hace 7 años con Torno. Torno fue nuestro primer proyecto y fue un autoencargo. Rápidamente les cuento que hace 7 años Rama no existía, Torno no existía, y las dinámicas de trabajo profesional eran muy diferentes. Caro y Carla trabajaban juntas, yo trabajaba independientemente, y ninguno teníamos como ese espacio ideal en el que podamos recibir a los clientes, trabajar o colaborar. Y vimos que esa era una necesidad no solo nuestra, sino de muchos profesionales jóvenes. Paralelamente, veíamos que espacios económicos, que era lo que buscábamos, estaban fuera de la ciudad, a las periferias, donde realmente no nos convenía, no solo por el transporte, sino porque el desplazarse en la ciudad es una pérdida de tiempo, es contaminación, es seguir extendiendo la ciudad y los recursos. Y la filosofía, tanto de nosotros como individuos y como la oficina que estaba empezando a crecer, estaba muy alejado de eso. Entonces, uno de los objetivos que tuvimos fue, busquemos un galpón, un espacio, una nave industrial dentro de la ciudad, que esté bien ubicada, que tenga equipamiento cercano desde una tienda de barrio hasta instituciones, que esté cerca de transporte público, de ciclovías, de fácil acceso vehicular, peatonal y todo tipo de circulación, y que de alguna forma también pueda vincularse a temas de negocios locales, regeneración barrial, y en el mejor de los casos, si es que hay cómo hacer que esto haga más puertas de afuera que puertas de adentro. Encontramos un espacio en un barrio residencial de Quito, es un barrio muy corriente. En este barrio existía un galpón, una mecánica, que poco después nos enteramos que era un Torno, antes de poner el nombre. Después de poner el nombre, perdón. Y fue ideal porque era un espacio en el que sí podíamos nosotros ser los mismos inversores. Por lo tanto, significaba que todos nuestros ahorros, básicamente todo lo que teníamos, se iba a invertir aquí. Y eso condicionaba el proyecto de muchas formas. Las 3 estrategias principales que se usaron aquí fue una, que sea desmontable porque el espacio era rentado, por lo tanto el sistema constructivo tenía que funcionar súper bien y súper fácil de armar y desmontar. La segunda estrategia era que sea económico, por lo tanto el material que se decide ocupar no solo era por una mentalidad o una filosofía de reciclaje, sino que por un tema económico. Y por último, que este espacio no solo sea este elemento arquitectónico, sino que sea este mueble habitable en el que van a trabajar muchas personas y empezar a generar comunidad. Y la verdad, todo lo que pasó después de eso sobrepasó las expectativas. El espacio se utilizó desde el día 1, o sea, recibimos este espacio prácticamente vacío y empezamos a trabajar con estudiantes, con proyectos
nunca se quedó vacío el espacio, se rehabilitó el espacio en sí, un espacio en desuso en la ciudad, y poco a poco se fue construyendo con un sistema muy sencillo, ¿no? Esta estructura que a la larga empezó a llenarse con un grupo de gente o de varias carreras, de varias ramas, que empezaron a trabajar en conjuntos. Todo el proyecto se construyó con CKDs, son estos kits de transporte de piezas de vehículos que vienen en los contenedores, y se moduló a través de eso. O sea, es una forma bastante empírica de construirlo. No tiene planos, por ejemplo. El torno nace de un 3D. El 3D se materializa con los maestros de ese rato. Las pruebas estructurales fueron también casi igual de empíricas que la misma construcción. No es que recomendamos hacer sin ingenieros, pero el sentido común, hacer una prueba básica de estructura y ver que una viga soporta 7 personas, nos lanzamos a construirlo. Un par de años después ya lo comprobamos con un ingeniero que sí, esto resiste. En todo caso, el espacio no solo hizo que tengamos esta oficina, que tengamos incluso una carta de presentación donde muchas de las posturas de Rama crecieron y nacieron aquí, y después van a ver cómo incluso se replican en otros proyectos, sino que hizo que este proyecto haga que la arquitectura quede de lado. Ya la arquitectura se construyó, funcionó, está editada. Después hizo que el barrio empiece a cambiar a través de este proyecto. En algún momento lo denominaron como un proyecto agitador de la ciudad. Y nos pareció un término interesante porque desde cómo nos empezamos a relacionar con el vecino de adelante, con los vecinos de al lado, cómo empezamos a rehacer esta comunidad que no existía o que desapareció en las últimas décadas, y cómo el espacio público se convirtió en parte del proyecto. Empezamos a salir puertas de afuera, empezamos a tomarnos espacios de parqueadero como espacios públicos en los que pudimos hacer obras de teatro, empezamos a sacar música de cámara, música clásica a la calle, hacer proyecciones, cómo la comunidad empezó a conectarse con este espacio, incluso para hacer de casa comunal, hasta para quejarse de la basura que deja el vecino. Y empezamos a ver que son necesarias estas dinámicas con este grupo de gente que pueda dar una especie de solución a los problemas que se dan. Eso lo vivimos durante casi 5 años, y después llegó la pandemia, y ahí entendimos también que habíamos construido una especie de red que fue mucho más potente en esa crisis, se podría decir. Desde las casas, lo que se empieza a proponer es una red, por ejemplo, de negocios, una red de bienes. Entonces las familias que tenían verduras o frutas podían intercambiar, se armó una red, una web en la que se podían intercambiar, y de cierta forma eso fue un aprendizaje que tuvimos, de entender cómo funciona una comunidad, cómo se puede intercambiar, cómo se puede realmente hacer que funcione el canje, el trueque, ya algo más grande y mucho más valioso como fue sobrellevar la pandemia y el encierro. Este es un proyecto que nos dio las bases como programa, ¿no es cierto? Cómo la gestión es primordial ante todos los proyectos, cómo la rehabilitación de espacios en desuso de la ciudad es necesaria, porque no es solo inyectar un espacio, una arquitectura, inyectas nuevos habitantes y también juventud a espacios que, en este caso, un barrio de 70 para arriba, que le inyectas una comunidad de 50 jóvenes que no trata de gentrificar, sino que trata de unir y ser parte de la comunidad y del barrio. Y cómo tal vez esta gente que no podía salir a hacer minga, pero nos traía limonada, nosotros éramos mano de obra no calificada, pero a la final como que empieza a haber estas sinergias, y los barrios y las ciudades y las calles empiezan como que a meterle otro ritmo también a su linealidad, porque en el barrio nos encontramos con temas de que no se hablaban, de que ya se habían peleado, de que ya no les importaba nada, de que la ciudad era insegura, de que la calle era insegura, y de repente volvieron a creer,
y eso durante 7 años. Ahora nos mudamos y estamos en un nuevo proceso que seguramente la próxima que nos inviten les contamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya. Hola con todos. Igual, esta casa que están viendo ahora, que se llama Castelazo, creo que es uno de los proyectos más queridos para nosotros como arquitectos. Había llegado el momento, después de unos 5 años como estudio, de poder construir la primera casa. Y es una casa que tiene, como les decía, es muy querida por nosotros porque tiene un valor importante y habla de reivindicar este tema de construcción tradicional o vernácula. Y coincide que el lugar de la casa está fuera, está en un área rural, en Cotopaxi, más o menos una hora de Quito. Un lugar que tenía muy cercano al sitio uno de los mejores la mejor mano de obra, digamos, de construcción en tierra. Al leer el lugar, al conocer el entorno, ya toda esta recogida o este paseo, digamos, inicial, nos daba como que las pistas de qué es lo que debíamos hacer, ¿no? El entorno, los materiales, cómo implantarnos en este lugar y ser coherentes con lo que hay, no imponer nada extraño, cómo el sistema constructivo nos dio como la pauta de que la casa debía ser construida en tierra, ¿no? Esta casa, como ustedes pueden ver ahí en la planta, es una planta súper simple, bastante abierta, con estos muros que se construyen longitudinalmente a través de los contrafuertes, y es la estructura portante de la casa, que hace que la casa se cierre, ¿no? El tapial, al tener como principal material la tierra, hace que la casa tenga muros que soportan una gran secha, y todos los espacios que se dejan dentro se pueden conectar y son bastante fluidos. Una de las cosas principales de esta casa era cómo la familia que nos pidió este encargo la concebía, ¿no? Y era, la casa debía cerrarse y acoger. Este corazón de la casa que se ubica en el centro, es esto que ven acá, el corazón de la casa, ¿no? Es el fuego, donde está el calor, donde está la chimenea y donde la familia se acogía. Todos los demás ambientes están atravesando, o sea, se atraviesan y se convergen en este centro, ¿no? Que está parte deprimido para poder dar esa sensación de recogimiento. Y todos los muros, que son estos longitudinales, iban a coger los servicios de todo, de cocinas, muebles, almacenamiento y las camas. Una de las cosas que ellos nos pedían al entenderle un poco al cliente era: queremos un montón de cuartos, tenemos un montón de visitas, queremos 4 o 5 cuartos de visitas, y la casa iba a terminar siendo algo descomunal. Al entender un poco cómo podría funcionar, les proponemos que sean las camas, el número de camas, las que les puedan dar acogida a las visitas y no los cuartos, ¿no? Entonces esta casa hace que a través de estos contenedores en los muros solamente pongamos tabiquería, que son móviles, ¿no? Estos paneles que conectan a las áreas de la casa y hacen que la familia pueda vivir lo que ellos querían, ¿no? Esta vida como familiar, muy, digamos, con esta privacidad que puede variar entre cierro un panel y me conecto, o hago una cama comunal, un cuarto comunal, porque están entre familia. Entonces, estas condiciones de la casa hacen que podamos tener una casa súper acogedora con un material puro que era la tierra, ¿no? Que es lo que nos daba esta luz cenital que entra por esta fecha. Y para, digamos, convencerles un poco a los clientes que la casa debía ser en tierra, fuimos armados con una investigación brutal, porque era también la primera vez que nosotros interveníamos en este sistema constructivo. Y a la final a los clientes no les interesó mucho el tema de o les conflictó mucho el tema de la tierra, sino que nos apoyaron directamente, dijeron sí, ok, y estábamos con una carta abierta, y fue también una de las maneras de decir, ok, si es que nos dan esta carta abierta, nosotros tenemos que compartir este conocimiento. Y es por eso que dentro de todos los procesos constructivos que tenemos, o la mayoría, y cuando lo podemos hacer, en esta época todavía no había pandemia, pero se invita gente a través de talleres, a través de, claro, todos los técnicos que nos acompañan,
para dar talleres prácticos durante la obra, ¿no? Ahí pueden ver al equipo y al técnico Bolívar Romero, que nos acompañaba a hacer las muestras, las pruebas con tierra, con material, los chicos en el taller apisonando, también aprendiendo, porque una de las cosas más importantes por qué trabajar en estos sistemas es demostrarle a la gente, primero del sitio, de la ruralidad, que es un material que tiene muchísimo valor, que tiene muchísimas cualidades y que debería recuperarse, ¿no? El llamado progreso ha llevado materiales como el bloque, como el vidrio espejo, como el hormigón, a llenar ya los campos, y todas las construcciones nuevas y que son buenas para la gente son en estos materiales. Cuando veían la casa en el tema, ya en plena construcción, decían, eso es una chanchera, o es una caballeriza, o es un lugar para animales. Cuando se enteraban que era una casa, y tenemos que decirlo, esto no es una casa para una familia, digamos, con pocos recursos, cuando ven que una familia con recursos elevados, digamos, puede verle a con un valor, también es una forma de que la otra gente se anime, ¿no? Es como una escuela, decirles, ok, sí vale la pena porque lo están tomando, porque debe tener muchísimos atributos, y eso es lo que queríamos resaltar en este punto. La casa, como ven, queda a vista, la tierra y los materiales no se tapan, es una de las cosas que logramos que funcionen, y es lo que decíamos, ¿no? Aquí, cómo entran las cuadrillas, qué tipo de cuadrillas teníamos, qué tipo de obreros, entre cuadrillas mixtas, mujeres, porque claro, el tapial tiene una tradición no solamente ya de sistema constructivo, sino también dentro del proceso constructivo. Las familias hacían en mingas mixtas, ¿no? O sea, hombres y mujeres, los trabajos de las construcciones de las casas. Y ahora también es chévere decir que nosotros, dentro de lo que podemos, los equipos que contratamos, tratamos de introducir también a mujeres que son albañiles, mujeres carpinteras, y algunas mujeres que también colaboran y que pueden encontrar dentro de todos estos procesos una fuente de trabajo. Y es súper chévere ver esos valores y esas igualdades, ¿no es cierto?, dentro de todos los estratos, o sea, en el tema de los obreros, en el tema de los arquitectos, en todos los equipos que nosotros conformamos. Para nosotros como que es muy importante ese tema. También después de eso se va entendiendo todo lo que nos rodea, ¿no? Y cómo implantarnos, el tema del sol, de cómo va a estar orientada la casa, porque es una casa que aparte tiene un sistema inteligente, que es totalmente natural, pero que absorbe el calor en el día y lo mete a la casa al interior en la tarde, ¿no? Ahí ven el esquema, es una de las cosas que también se van valorando, y no es solamente la espacialidad que podemos tener, sino que es una casa que actúa, que vive, que respira y que nos da como que todas estas cosas buenas para la vida de la gente. Los materiales, como ven ahí, quedan al descubierto, y también se agregan este tipo de sistemas de cómo tratar el agua, ser totalmente conscientes de cómo las aguas grises se separan y se infiltran al terreno para apoyar al tema de los jardines, y la optimización del agua y de todos los recursos, ¿no? La madera es del lugar, la tierra es del lugar, de la cercanía, la mano de obra también es de las cercanías. Entonces es un ciclo que se cierra, y que aparte de estar implantando y dándole valor a un sistema constructivo, también está como activando un poco la economía del sector, porque está trayendo la mano de obra del cerca, ¿no? Hay una casa que se construye posteriormente, entonces ya había mano de obra que estaba actuando ahí, que también activaba y también traspasaba el conocimiento. Esta es la casa comunal de Chamanga. Lo que les contaba Caro es una de las últimas cosas que nos interesaba comentarles. Perdón, estaba muteada y hablé muteada muy tiempo. Sí, no se te escucha nada. Sí, bien, Orochi, estás ahí. Bueno, la casa comunal de Renacer de Chamanga, no sé si ustedes saben, nosotros tuvimos un terremoto ya hace 6 años, ¿sí? No, 2016. Hace 7 años, ¿no? No, 4 años. 5 años, ya. En el 2016, háganles cuentas ustedes. Y fue tenaz porque era uno de los terremotos más fuertes.
tuvimos pérdidas humanas en cantidades. Realmente en la costa ecuatoriana ni en ninguna parte del Ecuador estábamos en condiciones de recibir esta catástrofe. Ahí salió a flote todo lo que ya sabíamos en secreto, de que las construcciones eran tan empíricas, cero técnicas, que de alguna manera hizo que... Carla, estás prendida el micrófono y el juego de Lima, no sé si te den. Bueno, entonces, el tema es que se cayeron todas las viviendas y edificios en la costa, principalmente en Pedernales y hacia Manabí y parte de Esmeraldas. Esto fue un día cualquiera, donde todos nos vamos a dormir en la noche y nos dijeron terremoto. Hubo un temblor gigante aquí en la capital, de hecho se movió muchísimo, todo el mundo se asustó, pero las noticias nunca nombraron ni nos dieron la magnitud, porque se fue la luz en la ciudad de epicentro y nadie sabía nada. Al día siguiente, a las 6 de la mañana empezaron los noticieros y nos dimos cuenta de la catástrofe que fue. Se cayó media ciudad y tú veías la desesperación. En ese punto validamos el para qué somos arquitectos, o sea, qué podemos hacer desde la arquitectura. Y esta pregunta no se hizo rama, se hicieron todos los estudios de arquitectura y mucha gente independiente de decir, bueno, ¿cómo podemos dar una mano? Pero también nos dimos cuenta de que no estamos calificados, o sea, toda la universidad y todos los proyectos que habíamos hecho no nos habían dado la información necesaria de cómo empezar a trabajar con una comunidad completamente herida, de haber perdido no solamente no solamente a sus seres queridos, sino perdido todo lo que tenían. Me refiero a que se quedaron en la calle. Y fue ahí donde empezamos un proceso colectivo, de un supracolectivo, que llegó a tener más de 4.000 voluntarios, donde se unieron más de 15 estudios independientes, donde perdimos el nombre como estudio y nos llamamos Actuemos Ecuador, porque era el momento, un nombre que sale de esto, ¿no? Del actuar. Y cómo empezar a unirnos para hacer y apoyar en entonces. Muchos aprendizajes diversos. Fue interesante decirles que ahorita vamos a hablar de un proyecto que nosotros estuvimos a cargo, pero que a la par hubieron como 15 proyectos más que estábamos gestionando en colectivo con los otros estudios y demás gente que se unió a la causa, que no eran solo arquitectos, que eran desde chefs que cocinaban, desde gente de arte que jugaba con los niños, desde gente que hacía costura. O sea, no importaba qué eras, perdías cualquier profesión y solo era el tema de apoyar. En ese punto, grandes aprendizajes. Al no tener un centavo, nosotros no podríamos ofrecer vivienda. Y uno de los mayores aprendizajes es que lo que ofrecíamos eran espacios colectivos. Y un espacio colectivo para que llegue UNICEF, para que llegue OIM, para que lleguen todas las entidades que tienen posibilidad de aportar económicamente y con medicina y con comida, en un espacio que les dé la oportunidad de sentarse a comer dignamente, en un espacio que les dé la oportunidad a los chicos de sentarse a hacer sus deberes de manera digna, en un espacio que permita tener unos baños limpios en toda la catástrofe, porque la gente vivía en carpas. Entonces empezamos a aplicar todo este apoyo y esta colaboración de todos en hacer, en este caso, una casa comunal, en otros casos enseñar cómo se hace una buena cimentación, en otros casos simplemente apoyar en hacer un buen refugio para la gente hasta que puedan tener un hogar, que era donde nosotros podíamos actuar. Y nuevamente, nosotros no somos expertos y sentirnos en la humildad de ir, conocer las realidades, las problemáticas y aprender de la gente mismo. Desde los dibujos de los niños, desde los ideales, desde gente que seguía en shock, pero nos decía, lo único que necesito es qué cosa. Y a partir de eso, todas estas iniciativas a la derecha, desde Apoyo a Shigeru Ban para hacer las viviendas en caña, Shigeru Ban cambió los tubos de cartón por cañas y nosotros éramos los obreros y pudimos hacerlo así a distancia, haciendo prototipos. Ahí se dio cuenta que
Latinoamérica es un pueblo fuerte, resiliente y que en este caso Ecuador se repuso mucho más rápido de lo que él esperaba, respondió rápido. Entonces, claro, las casas de Shigeru llegaban como en un periodo de emergencia, pero la gente en ese periodo estaba construyéndose su casa con lo que sea. Entonces, claro, entendimos también que hay diferentes tiempos, que no todos los tiempos son para todos. Entender que la gente en caridad se ha construido su casa 7 veces y que el problema no es que ellos no saben construirse su casa y que no pueden hacerlo cortando palos del mismo bosque. Lo que pasa es que no tienen la técnica para que no se les vuelva a caer, y el punto álgido es no saber cimentar bien, y es ahí donde un equipo bajó simplemente a enseñar o a generar este sistema de cimentación para que la casa ya no se les vuelva a caer, o cómo se llaman estos refugios de un día al otro. O sea, en 2 días pudimos dar casa a 40 familias con algo que es emergente, porque ante esa premura tampoco tiene mucho tiempo y es con lo que hay. Este proceso de la Casa de Chamanga revalorizó un sistema constructivo de la zona. La gente dejó de ocupar la caña, lo veía como material de pobre. Desde la boca de ellos salía que era casa de pobre o una casa de caña. Cuando se dieron cuenta de que las casas que más mataron gente eran las de hormigón, porque la gente no sabía construir en hormigón y lo construyó mal, y que las casas que eran caña de la gente pobre fue la que salvó a toda esta gente, volvieron a ver este material. Pero el rato que tú lo pones a una escala mayor y lo haces colectivo, ellos revalorizan este material y lo ven como que pueden utilizarlo no solamente para una cabaña de un piso, sino que puede generar más cosas. El aprender con ellos. Nadie de nosotros había construido en caña. Ellos sabían construir en caña y lo que hicimos es tecnificar. Fue maravilloso aprender de ellos de nosotros, y después, como este espacio es ahora un espacio colectivo en un barrio que ahora es la casa comunal, después de tanto tiempo ya la gente no vive en carpas, sino que ahora ya se queda como un espacio que actualmente es un espacio de costura para las mujeres, y generar esta microeconomía de mujeres. Entonces, creo que aquí nos probamos como arquitectos. ¿Para qué? ¿Para qué ser arquitecto? O sea, ¿para qué esta profesión? ¿Para qué el estudio? Y creo que ahí los tres entendimos que era para servir. O sea, en el momento donde nosotros tenemos que armar viaje a la costa porque hay que dar una mano, ahí es donde nos probamos que sí, que eso es lo que podíamos haber dado y hecho en ese instante. Y también, solo para rematar, este proyecto no solo nos enseñó técnicas arquitectónicas, trabajo comunitario, sino que se entiende también mucho de los problemas sociales, no de los afectados, sino de los que no fueron tan afectados y que no entendían el por qué nosotros viajábamos a la costa 2 veces a la semana o cosas así. El tema político, como a pesar de que sea una tragedia nacional, el tema político seguía como muy metido en todos los dirigentes, y empezar a lidiar como, ya no como arquitecto, sino solo como una persona de un grupo enorme que lo único que hizo es poner el hombro como bien pudo, hizo que cambien las cosas, y como esta noción de servicio, o sea, como la arquitectura o el arquitecto como servicio y como servidor ante cualquier necesidad es lo que deberíamos hacer, y no tenerle miedo a eso, ¿no? El valor de la minga, acá es un término muy usado y es trabajo colaborativo básicamente, donde cada uno pone lo que sabe y por un objetivo común. Entonces aquí la comunidad, nosotros, los vecinos, la gente, los voluntarios bajamos en unas 7 mingas, se armó la casa comuna, y tuvimos alrededor de 300 personas colaborando. Esto de no volverse asistencialista, sino que dar una mano no significa hacer todo, significa apoyar en algo y lo construimos juntos, y eso fue un valor también que aprendimos del proceso, ¿no? Igual también al hablar de eso, tal vez, claro, es que un poco la parte de ser arquitecto, ¿no? O sea, había gente, arquitectos y no arquitectos, que colaboraban juntos, construían, pero también iban a hacer otras cosas, a cuidar niños, a jugar con los niños, o sea, eran otro tipo de actividades que iban cerrando un poco estos proyectos y que iban apoyando de todo. Entonces, haciendo la comunidad. Sí, exactamente. Sí, había, no sé si te acuerdas, pero había una vez que bajamos a hacer la minga y por algo no se dio
y pasamos jugando con los niños haciendo avioncito. Toda la bajada fue para hacer avioncitos a todos los niños. Entonces ahí nos dimos cuenta de que sí, o sea, lo más importante en ese instante no era limpiar las cañas, lo más importante era jugar con los niños. Entonces esos valores agregados que la arquitectura no lo puede todo y que no va a salvar el mundo, que es una parte de, y que a veces la parte humana debe prevalecer más que la misma estructura. Creo que fue un aprendizaje de los más valiosos. Y bueno, para cerrar, contarles de que todo lo que les hemos hablado hoy en todos los proyectos, ¿no? Esto de la gestión del recurso, de la optimización, de los procesos colectivos, de la gestión en diferentes escalas, desde el territorio, el urbano, hasta las cosas más pequeñitas. Creemos que hay que ser coherentes, ¿no? Con el discurso, pero también con la obra. Y eso hace que de alguna manera Rama se mantenga en esa línea y de alguna manera sobrevivamos, ¿no? Son épocas difíciles. Y creo que el ser coherentes y conscientes y responsables con lo que uno está ofreciendo es posiblemente la línea con la que nos identificamos más. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Carla, Felipe, Carolina, excelente. Muchas gracias por compartirnos sus trabajos, sus experiencias. Yo, antes de abrir el espacio para preguntas o comentarios, quisiera nada más enfatizar en la importancia de su trabajo desde la gestión, ¿verdad? Como ustedes mismos mencionan, que es algo primordial y que tiene que ver con, por un lado está la gestión de esos proyectos y por otro lado la capacidad de agencia que tienen para reconstituir el tejido social y espacial de un entorno, ¿verdad? Desde lo que es la readecuación hasta una condición de emergencia como presentaron al final. Algo que me parece muy bonito también de lo que comentan es cómo esta noción de inyectar, de unir, de ser parte de una comunidad, en contraposición, digamos, a lo que se podría interpretar en otros modelos, ¿verdad? Como decían ustedes, pues, de cuestiones de identificación, definitivamente no va por ahí, sino por los procesos que provocan sinergia en los barrios, en las comunidades que se trabajan, y esto deriva de modelos de agencia en procesos de gestión. Es muy bonito, en un conversatorio que tuvimos con Dana Cunningham del MIT Collab hace unas 3 sesiones, se mencionaba sobre la posibilidad de prototipar estos espacios de agencia, de acción y participación, que son infraestructuras colectivas que se dan en la calle, que realmente el prototipaje de ellas se da en las actividades y de ahí hay derivaciones en las manifestaciones de cómo nos apropiamos del espacio, ¿verdad? Entonces, en su recorrido y en estos últimos ejemplos que vimos, se está hablando que evidentemente en su reflexión como profesionales es más el proceso de gestión lo que permite encauzar estas infraestructuras como un bienestar inmaterial, ¿verdad? Que no precisamente estamos hablando de los objetos construidos, sino de las acciones, los ecosistemas, las colaboraciones que se dan, y eso también es infraestructura que tiene una incidencia en cómo espacializamos, ¿verdad? Cómo hacemos esta construcción colectiva del espacio y evidentemente los enlaces que esto provoca. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y me gustaría pues abrir el espacio para preguntas o comentarios por parte de nuestra audiencia, estudiantes. Adelante. Grupo tímido. ¿Cómo están? ¿Cómo está? José Francisco Bustillos, adelante. Hola, bueno, muy buena la conversación, de la charla, de verdad nos ayudó bastante porque es algo que estamos haciendo también en este taller. Y bueno, mi pregunta es como cuando ustedes construyen estos proyectos que son para una comunidad, o sea, además de recibir apoyo de la propia comunidad, ¿qué otro apoyo reciben como para construirlo, para hacerlo como de verdad? Es buena pregunta. Es buena pregunta. A ver, en este caso en específico que tuviste fue por la emergencia. Entonces, ante temas de emergencia, toda la gente quiere donar cosas. En este caso, nosotros lo que hicimos es encauzar, o sea, generar una plataforma para la gente que quería donar, done para un proyecto específico.
que tiene un lugar específico, que tiene una problemática específica y una comunidad que ya está organizada, que no llegamos a organizarla, porque esos son procesos largos, sino que se escogieron también comunidades que ya estaban organizadas, que tenían un problema, o sea, que el problema era, bueno, que todos vivían en carpa, eso ya sabemos cuál es el problema general, pero que tenían una lideresa, que había una organización y había grupos de construcción, había grupo de alimentación, había grupo de los niños, pero que sabían exactamente que la casa comunal era lo que les permitía recibir medicina, recibir alimentación, hacer que los niños estudien, etcétera. Entonces, en primer lugar, entender a dónde se van todas las causas. Lo que hicimos es usar todas estas donaciones a proyectos específicos. Entonces, la gente decidía a qué proyecto donar. Pero claro, estas donaciones se dan porque había una emergencia y fue más fácil. Ahora, también hemos tenido un proceso de darle una casa a un señor que vivía, un señor de tercera edad, que no tenía casa y que vivía en las calles, en la ruralidad. Lastimosamente le dejaron los hijos, el señor era un indígena. Entonces ahí lo que hicimos es valernos de la comunidad académica. O sea, los chicos quieren construir y aprender a construir, ¿sí? Entonces, ¿cómo esta mano de obra no calificada? Porque los chicos estamos aprendiendo, o sea, de hecho, eso es importante saber, pero como también al generar un proceso que es la casa para una persona necesitada, el momento en que tú socializas con empresas que te pueden ayudar con los materiales, es una manera de gestión, ¿no es cierto? Si tú llegas a decir, dóneme 3 bloques, te van a decir, bueno, ¿y para qué y por qué? Pero si tú llegas a decir, mire, estamos en esta causa, las universidades, los vecinos, porque este señor no tiene casa y lo que necesitamos son 3 quintales de arena, ¿nos podía colaborar con esto? Es un tema de saber quién es y cómo llegar y con qué llegar. O sea, y es importante, por eso la documentación, el orden para nosotros ha sido importante, porque a la final todos los procesos han sido documentados, entonces empiezan ya a entenderse como, ok, no sé quiénes son, pero no es la primera vez que lo han hecho. Y tal vez la Pero igual, claro, es justamente... Dale, termina la idea. El último formato es cuando son estos proyectos barriales. No sé si allá es lo mismo, pero aquí se hace minga, que es el trabajo entre todos, y hacer vaca, que es recolectar dineros para un objetivo común. Entonces, todos los proyectos barriales han sido haciendo vaca, dependiendo del objetivo que tengamos, y de $5, $10, $20 a cada persona, a cada familia. Y también el no pensar en chiquito, por ejemplo, para todo el tema de arte urbano o para el tema de cultural. Si vamos a pedir un apoyo de pintura para un mural de 2 metros cuadrados, a nadie le interesa. Pero si en este caso decimos, vamos a hacer prácticamente el muro más grande pintado de la ciudad, que sí lo es, la empresa hasta llevó unos inflables y un carro disfrazado de su marca. Ahí tienes que tener cuidado con el branding nada más. Claro, entonces, que debe ser contraproducente. De hecho, nos molestamos porque se aprovechó de un modelo que lo trabajamos con muchísimas personas para brandear prácticamente todo el proyecto, pero aún así donó muchísima pintura y se pudo hacer este proyecto de arte urbano. Pero tal vez es de esa forma en la que te presentas, porque si están hablando ahorita, dan estos ejemplos, ¿no es cierto?, de el tema de Chamanga, del tema del barrio, las escalinatas que ustedes acabaron de ver, bueno, algo que nosotros presentamos, o sea, vimos, todo se unió para que las escalinatas, que es un proyecto que ustedes ven a nivel municipal, no es que ellos vinieron a buscarnos, no hubo un concurso antes, sino que todo se alineó. El tema de una empresa privada que quería poner un reloj nos busca. Estábamos dando clases en estas épocas justo y el sitio de estudio era la ladera en donde están las escalinatas. Tenemos muchísimos de los inputs importantes para que este proyecto funcione ahí. ¿Qué pasó? Fuimos al municipio a presentarle el proyecto. Entonces, si te dan cuenta, en todas las escuelas, la manera es cómo te presentas, si armas un grupo con un frente fuerte, realmente sí se pueden lograr las cosas. Y la empresa privada, lo que dice la Carla, es que claro, o sea, es una empresa de vidrio templado, laminado, una de las más grandes del país. Entonces el proyecto, si éramos un poco más hacia la gestión, ¿qué podíamos hacer? Que el vidrio de alguna manera sea parte del proyecto. ¿Y quiénes donaron el vidrio? Esta empresa.
y le bajaste 300,000, de 300,000 a 500,000 dólares al municipio, que usualmente son entidades quebradas. O sea, quebradas por malos manejos, y eso ya es la historia de nuestras vidas. Pero al final no hacen proyectos de regeneración un poco más grandes, porque usualmente presupuestos o lo hacen con cosas muy precarias, o a los lugares de laderas se llega con una media agua y con cines, pero jamás con un proyecto de relevancia de ciudad. Entonces la gestión no solo se queda con cositas pequeñas, o sea, sino unir cabos, unir todas las piezas y llevar el proyecto a presentarlo, de cualquier escala, de la más chiquita hasta la más grande. Y sobre todo tiempo, ¿no? Nada se hace de un día para el otro. Toma cierto tiempo en presentar un proyecto, en pensar un proyecto y contarlo. Entonces creemos que como que todo se puede hacer. Hay cosas que salen más rápido, cosas que salen más lento, pero hay formas de hacerlo, y la gestión y la forma de gestionar es la que apoya al proyecto arquitectónico o urbano o lo que sea. Una consultita para ustedes, compañeras, compañero. ¿Qué sienten ustedes que ha sido uno de los retos más importantes que han tenido en los proyectos que han desarrollado? Pero más bien reto donde ustedes han considerado que las cosas no salieron tan bien, pero que les dejó un enorme aprendizaje. Las escalinatas, ahí entendimos la política. La política es tenaz, es maravillosa. O sea, yo digo, o sea, si queremos cambiar el mundo, Y eso que si hay buenos políticos, se logra hacer desde la política pública. Es maravilloso, pero el problema es que cuando está mal encaminada es terrible. O sea, ¿qué nos pasó? Todo este proceso sostenido y muy lindo que les contamos y todo fue con un alcalde anterior. Y nos dejó en medio proceso con un alcalde que era completamente contrario al otro. Y entonces había una pugna de poderes, y casi que el alcalde nuevo abandonó el proyecto. Y lo bueno es que se sostuvo y se mantuvo y se hizo porque la gente lo pidió. Entonces ahí es cuando tú ves que si va desde la gente, el proyecto se da. Pero si va desde la política, el proyecto en cualquier lado se cae. Pero el sinsabor o el mal sabor que sinsabor quedó es era... este proyecto tiene 3 etapas. Entonces la primera etapa, la construida, nos gusta y estamos muy contentos con lo que se logró. Pero las otras 2 etapas son las que no se sabe si se va a hacer. Entonces queda inconcluso. Eso es algo que no nos quedamos tan contentos, porque claro, ya sale de nuestras manos, es algo que... Y es algo que nunca nadie nos dijo. Nunca nadie dijo, fíjate en los periodos políticos de la gente. Fíjate que tal vez son contrarios, y tal vez si lo haces en 3 etapas, del segundo ya no quiere hacerlo. Y son cosas que hay que tomar en cuenta y que no pensábamos que se daban así, pero son temas políticos nada más. Claro, y también eso tal vez no se nota, ¿no? Porque la gente no va a entender que falta algo tan importante como un parque, digamos, un huerto urbano grande, que es el que le cierra el proyecto, ¿no? Y claro, hay diversas visiones de la gente que ve desde afuera y no saben este tema por detrás. Claro, antes de darte la palabra, Natalie, me gustaría también darme en esa conversación, porque vieran que uno de los hallazgos del cuatrimestre pasado fue siempre o de las críticas que hicieron algunos de los críticos invitados, fue la articulación del músculo político. Digamos, trabajamos con asociaciones barriales, procesos participativos, y a veces se provocan estos enlaces con las municipalidades, pero era muy tenue. Este cuatrimestre nos dimos el reto, y va muy de la mano con algo que Dayan Davis estaba hablando el cuatri pasado, que él llama el concepto de soberanía urbana. Y esta soberanía urbana lo que busca, y hemos visto, vamos a ver, lo que quiero decir es muy bonito cuando tenemos los invitados semana a semana, que empiezan a ver traslapes o coincidencias en donde nuestro oficio de agencia está en provocar esos puentes entre los gobiernos locales y la ciudadanía. Y esto tiene que ver con la soberanía urbana. Y es donde también creo que Diego Pérez, de Todo por la Praxis, hablaba sobre la pedagogía urbana. O sea, empiezan a salir unos conceptos que provocan agencia, pero que también provocan intercambio y las conexiones necesarias para que exista esa atracción política que Carolina estaba hablando. Entonces, hay un reto importante, no diría que es enorme, porque se puede llegar a ejecutar, pero se requiere de los procesos iniciales poder provocar esa atracción entre gobiernos locales, mediar esa relación, esa instancia liminal entre el gobierno local y la
comunidad, eso es algo importantísimo. Sí, es básico, para un cambio realmente de fondo de las ciudades, tenemos que incidir en las políticas públicas. Y eso... Y entender, ¿no? Entender que el político o la municipalidad o cualquier ente público tiene que de alguna forma sacar provecho de cierto proyecto y sacar eso como a favor de cada proyecto. Entonces entendimos que no es malo, pero sí puede ser un motor de decir, ok, si el proyecto le interesa a la comunidad, ¿cómo hacemos que también le interese al político? Y de alguna forma eso hacer que los dos empujen para el mismo lado. Es súper interesante, las escalinatas sí nos dio como un montón de tips. De noche sin dormir, yo diría. O sea, pero definitivamente la política es, este músculo político que tú dices, es importantísimo para lograr cambios importantes en las ciudades, en los barrios, en cualquier cosa, en cualquier escala incluso. Sí, pero sí, ese ha sido uno de los mayores retos. Sí, claro. Bueno, Natalie, adelante, perdón. Bueno, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta un poco parecida al profesor Mike que tenía pensada, pero fue más con el primer proyecto que ustedes tuvieron. ¿Cuál fue el reto en el cual ustedes se enfrentaron? Y también, como ahorita viéndolo años después, ¿cuáles fueron esos errores, digamos, que ustedes ahorita hubieran dicho como no hubiera hecho tal cosa, o de pronto no hubieran enfrentado tal circunstancia de la manera en la que se enfrentó? Retos, creo que hubo muchos retos pequeños, tal vez retos cotidianos, incluso desde económicos, constructivos y demás, pero ninguno que no lo vimos como un campo de acción, como una oportunidad de acción. Primero nos enfocamos en construir como que el proyecto y después los retos barriales creo que fueron un poco más grandes. Encuentras de todo en el barrio, gente que te apoya, gente que no logra entender tu forma de acción, cómo se paran ciertos proyectos, cómo logras otros. Entonces ese creo que fue uno de los retos o varios retos que hubo que solucionar. Y por otro lado, algo que más bien nos dio muchísimo gusto, que va más bien por el otro lado, es que durante 7 años nosotros hablábamos de que el proyecto es desmemorable y que se puede trasladar y se construye en otro lado. Y no se dio la oportunidad hasta hace un mes, o sea, en la próxima charla que ojalá podamos vernos, ustedes van a poder ver el nuevo espacio construido y la documentación que se hizo de cómo se desarmó y cómo se construyó, que era un reto que fue pensado hace 7 años y lo comprobamos ahorita. Y algo que es muy interesante es que durante este tiempo, de alguna u otra forma, la gente, o gran cantidad de gente, sabe el proyecto. Entonces automáticamente nos pasamos de barrio y hay grupos barriales o incluso privados que dicen, ok, el entorno está aquí, veamos qué puede hacer, busquemos colaborar, ya sea para colaboraciones como por un fin privado, otros por un fin comunal, barrial, y eso también habla incluso por beneficio del proyecto mismo. La persona que ahora nos renta el nuevo espacio conocía del proyecto y nosotros no sabíamos que él había ido. Entonces creo que los retos que se sobrepusieron al comienzo están dando frutos ahorita. El poder tener un proyecto que se ha mantenido después de varias crisis, que en el tiempo ha perdurado, a pesar de que otros proyectos similares han hecho que la comunidad, no solo la que trabaja ahí, sino que la gente que está alrededor pendiente del proyecto, de alguna u otra forma, den apoyo en estos momentos que ni nos imaginamos. Y además de tener también el sistema, ¿no? Es un sistema que en su momento era como un descubrir o un prefabricar y casi que un experimento de utilizar material reciclado, de material que ya tenía un cuarto uso y que ahora va a tener un quinto uso, y que funciona todavía y que genera espacios y que al final sigue con esta intención de rehabilitar espacios en desuso, en galpones,
porque varios galpones botados en la ciudad que se vuelven puntos ciegos y que podrían ser de alguna manera estos agitadores barriales. Entonces, claro, creo que no cambiaríamos nada de cómo se dieron las cosas. Pero tal vez es por eso, es que no teníamos ese miedo, porque creo que ya le veíamos bastante flexible. Nunca tuvimos miedo de decir, esto me destacó, que la verdad no podemos cambiar y tener ese miedo a equivocarnos. Yo creo que fue tan flexible el modo en que se pensó y en que se armó, que siempre estuvimos con esa libertad. Y aparte, el proyecto arquitectónico no, digamos que aparte que funcionó bien y el sistema funciona perfecto, creo que el grupo humano que siempre hubo detrás de eso, de las oficinas que estaban ahí, porque habían grupos súper poderosos, o sea, venía gente de diferentes ramas, con muchísimos conocimientos distintos que a la larga, durante esos procesos reales, durante los procesos internos nuestros como torno, ya te daban como muchísimas fortalezas. Entonces, como que todo jugaba, ¿no? Y todo armaba todo el grupo, todo lo que es torno realmente. Incluso el modelo de gestión apoya, porque al comienzo las personas decían, oye, pero esto no es negocio. Les decíamos, es que no es un negocio, es un proyecto. Y un amigo lo describió perfecto, le contábamos, decía, ok, ya entiendo, esto no es un proyecto con fines de lucro, sino un proyecto sin ánimos de pérdida. Dijimos, sí, es eso. El proyecto genera lo mínimo necesario para que no nos cueste y que si tenemos algo, se reinvierte en proyectos o en el mismo espacio. Pero es un proyecto que si no busca lucrar, si no busca ganar dinero, tampoco tiene que perder. Y por eso también es que ha sobrevivido a todas las crisis que ha habido. Y eso nos ha enseñado muchísimo. Cuando se piensa en negocios, si no se gana, simplemente el proyecto muere. Pero si no piensas ganar, el proyecto vive. Sobrevive a todo. Entonces, sí, es algo que hemos aprendido con el tiempo. Hasta ahora no muchos nos detienen, pero lo que ha dado el proyecto en otros sentidos es un ganar más de la moneda. Buenísimo, muchas gracias. Gracias también. ¿Alguna otra preguntita, comentario? Me da pena con ustedes, compañeros, por el tiempo, ¿no? No se preocupe. Más bien. Bueno, tenemos al profesor José Alonso. Adelante, José. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecerles la charla. De verdad que hemos aprendido muchísimo. Estoy seguro que todas aquí hemos llenado nuestros apuntes de puros tips, y entre esos me pareció muy interesante, y creo que ya lo hemos comentado, pero el término de las organizaciones que ustedes denominan mingas, que es como, lo imagino que es poner a un número determinado o proporcional de personas para hacer una actividad o una tarea, y quería saber qué características en cuanto a la gestión de esas organizaciones, que me imagino que son más empíricas, casi como un situacionismo, ¿verdad? Debería de tomarse en cuenta para poder hacer trabajos comunitarios y poder también sacar apuntes entre esas actividades, como ustedes lo mencionaron también en este último proyecto donde había una constructiva, de la cual fue una retribución. Ustedes ayudaron como a guiar un poco el tecnicismo, pero la verdadera técnica constructiva se dio a partir del intercambio. Me imagino que actividades como estas ayudan muchísimo a generar ese intercambio. Entonces, ¿qué características en cuanto a la gestión deberían de tomarse en cuenta? Como, no sé, como tal vez proporción de personas o métricas para estas actividades. O sea, específicamente creo que no estamos capacitados de este dato, pero lo que sí funciona es que cuando hay un bien común, o sea, un objetivo común, cuando a todos les beneficia, es la única manera de que la gente se motiva, ¿me entiendes? Porque todos ganan algo y la gente se motiva por por traer agua al barrio, o por limpiar el barrio, o porque están armando la casa comunal para los hijos, o los juegos infantiles. O sea, ahí hay un beneficio común y eso mueve montañas. O sea, la gente se anima. Ahora, cuando el beneficio es sesgado, la gente se da cuenta y obviamente no hay colaboración. Y obviamente vas a estar tratando de siempre jalar.
Entonces, más que métricas o hay que número de entender, personas, es eso, ¿no? son procesos supraorgánicos. Supraorgánicos. Esporádicos. En ciertas zonas son más estructurados, en otros no. Pero, por ejemplo, en zonas rurales, la minga es casi obligatoria, qué sé yo, una vez cada 15 días. Y es importantísimo porque con eso tienen agua para sus sembríos. En muchos barrios de la ciudad, sobre todo en periferias o barrios más antiguos, las mingas están muy, muy bien estructuradas y se sabe que todos los sábados o el primer sábado de cada mes hay minga y hay que ir, o sea, es como un deber social, comunitario. Está mal visto no ir incluso. Es que sabes que es cultural. Yo creo que es algo que nosotros tenemos como sociedad ya, y que si te dicen venga, tú sabes que es ir a trabajar por el bien común o por ayudarle a un familiar, a un ser querido. Es que las casas, las ciudades nuestras, las periferias son autoconstruidas y todas las planes, créeme que no se han hecho por un arquitecto contratado, por un constructor, sino que fue a base de mingas. A lo que iba es que a través de eso. a lo que iba es que en zonas urbanas o en barrios consolidados ya de la ciudad se ha perdido completamente. De hecho, en nuestro barrio, cuando hicimos las primeras mingas, iban 2 personas. Y no es que puedes decir, ok, necesito mínimo 10 personas para empezar la minga. Con las 2 que ibas, hacías lo que podías y después iban sumando. Y después iban sumando porque veían que las 3 personas iban haciendo algo que era para todos, que ya la gente dice, no, o sea, va a dar una manita porque están limpiando los sumideros para que no se nos llene la calle de agua. O sea, cositas así que ya es como, voy a ayudar. Y entonces la gente... Pero es orgánico, o sea, dentro de lo que te preguntabas, siempre va a haber una cabeza. O sea, va a haber por ocupaciones, no es la encargado de la logística general, alguien que va a estar encargado de la comida, alguien que va a estar encargado de la traída de materiales o de tal vez de los recursos necesarios para lo que vayan a hacer. Entonces sí hay como cabezas, pero el que llega pone una mano, o sea, mete mano y ayuda el tiempo que puede y como pueden. O sea, y hay cosas, las funciones de losas o hay cosas que son como más, que tomarán más tiempo, pero eso ya se va definiendo dependiendo de la labor que haya. Mariana. Bueno, hola. Buenas noches. Yo quería preguntarles un poco comentaron sobre los talleres participativos y bueno, nosotros estamos haciendo este cuatrimestre talleres participativos, entonces quería saber como si nos podían dar algunos consejos o como qué nos recomendarían hacer en las actividades, pues. Es difícil. Bueno, en torno hemos hecho un sinnúmero de talleres de todos los tipos. Hemos tenido desde yoga, tipo de construcción, herramientas de todos los tipos. Lo que a nosotros nos ha funcionado, y te digo muy específicamente hablando de nuestra experiencia y de lo que hemos podido compartir, talleres que son así cortos, es que a la gente le interesa que tu conocimiento más restrictivo, lo que dices, estos tips, estas cosas que te llegan a no equivocarte y estas anécdotas, los puedas contar resumidamente, como que un poco en pastillas, ¿no? Porque a la larga, si no es un taller o no es un curso muy largo, lo que quieres es absorber todo el conocimiento de esta persona que ya se equivocó, que ya pasó un proceso, ¿no es cierto?, y que te pueda transmitir eso. Y lo que nos ha funcionado. Y en el tema de talleres participativos, creo que te referías del urbano, son temas, o sea, en primer lugar es no llegar sabiendo, porque uno no sabe nada del lugar. O sea, creo que llegar humildemente a decir, bueno, yo vine acá, que me cuenten, porque y no venir en cambio en un tema de yo sé todo. Y les cuento una anécdota que a nosotros nos marcó justamente en el proceso de Chamanga. Vino gente de todas las universidades más tops, no solamente nacionales, sino que incluso vinieron enviados de Columbia, llegaron hasta de Harvard y todo el mundo planificando la nueva reorganización urbana territorial.
Y nosotros fuimos como voluntarios, o sea, a dirigir a la gente, a decir, siéntese aquí, ya viene la comunidad, y hubo una reunión como de 300 personas. Y todos los técnicos nerviosos, porque los que les iban a decir es que les iban a reubicar a todos acá. No sabían cómo empezar a decirles, porque los grandes técnicos dijeron que el lugar donde estaban era lo peor y que en algún punto iba a haber un sismo y que se iban a ir todos otra vez al piso. Pero entonces me acuerdo clarísimo que se daban las vueltas todos los técnicos, todos los más estudiados, todos los PhDs con sus planos todos perfectos, y la gente no entendía, tenían un vocabulario y una manera de llegar a la gente tan técnica que yo decía, pero ¿qué les están hablando? Si nadie sabe estos términos. Entonces ya lo veíamos venir, hasta que un señor se enojó, alzó la mano, se paró súper firme, me acuerdo clarísimo, y le decía, verá, a mí póngame donde usted quiera, pero póngame al lado de mi vecino. Eso es aprendizaje máster de 5 años, porque es entender que tú puedes ubicar a la gente donde tú quieras, la gente si sabe que está en peligro y tú le muestras los datos, ella se va a reubicar. Pero lo que la gente pide es que el tejido social no se rompa, porque tú me puedes mandar a la China, pero mándame con mis 3 vecinos que he vivido toda la vida. Y creo que el llegar con esa humildad a no querer saber todo, sino que en el momento de decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuáles son los problemas? Que cuéntenos, o sea, nosotros somos extranjeros aquí, y eso hace que la gente se abra, o sea, que tú no vayas con un don de mando o que vayas a enseñarles a cómo vivir. Sí. Porque igual pasó con el tema de Amate y de las escalinatas, ¿no? Dijimos, ok, vamos a hacer estos jardines afuera de los portones de cada gente, les vamos a poner árboles, y los señores dijeron, a ver, aquí no nos interesa tener árboles porque a mí me da inseguridad lo que los ladrones se van a esconder atrás y nos pueden asaltar. Le veían como algo totalmente inseguro al gran paisaje que nosotros pensábamos planeando. Entonces, claro, escucharles un poco y que ellos digan, ok, yo me voy a sentir seguro con este tipo de vegetación, y aparte sí le voy a cuidar y me voy a empoderar de eso, hace que las cosas funcionen. Y hay una cosa que hay que tener mucho cuidado en los talleres participativos. Un taller participativo es justamente para escuchar, levantar información y después traducirla a diseño. Muchas veces se malentiende y como que hacen que el vecino sea el que diseñe. Y eso tampoco está bien, porque eso puede conllevar a que el diseño participativo, el taller participativo, termine en un diseño no técnico, que para eso están los urbanistas y los arquitectos. Entonces, tener cuidado, ¿no? O sea, escuchar mucho al vecino, pero saber leer, saber entender la problemática que está de fondo. Porque pueden decir, yo quiero que me ponga reja, pero tal vez no es reja, es quiero que sea más seguro, o quiero que sea más iluminado, o quiero que haya más, no sé. Entonces, no responder literalmente a lo que piden, sino entender la problemática de fondo. O sea, como que no caer en obviedades, ¿no? Pero y direccionar. El otro tema es entender que la gente no tiene por qué leer las cosas en 3 dimensiones y por qué saber leer plantas. Uno llega con unos planos súper técnicos y dice, pero ¿qué es esto? No entiendo. No. Es que hay gente que nunca ha visto un plano y no tiene por qué entenderlo. Y llegar con metodologías mucho más simples, o sea, de recorte y pegue, generemos atmósferas, de cuál es el ideal. Los niños son fundamentales, los niños te dicen en 3 dibujos el ideal de cómo quieren habitar, y lo tienen mucho más claro que los adultos. De hecho, te cuentan los imaginarios de ese barrio, de esa ciudad más rápido. Y sabes que eso fue una estrategia también, porque el rato que llamas a los niños, les convocas, vienen los papás. Ajá. Funcionó un montón, porque llamamos a estamos haciendo, lanzamos un cine con una película para niños, los niños interesados vinieron, pero claro, tienen que venir acompañados de alguien, y en ese momento ya vas vinculando y haciendo esas relaciones, la traes a la gente a través de los niños. O a través de conversaciones esporádicas, ¿no? El hablar esporádicamente en un grupo con un vecino, ya estás generando, ya te van dando información, no precisamente tú al frente
y los otros escuchándote como un ágora, sino el generando mesas de diálogo, preguntando, ay, ¿dónde vive? ¿Y cuánto tiempo? Y enterándose de esas particularidades, ¿no? Indagando un poco más que uno ponerse como de anfitrión de la reunión. Creo que estábamos en un proceso súper largo que era aburridísimo. Y tú les llamas a una reunión de vecinos y la gente huye. O sea, ven el cartelito y te cierran la puerta en la cara. Entonces decidimos cambiar la estrategia y dijimos, ok, ¿saben qué? No es una reunión, es un evento, es un partido de fútbol, es comida, es una fiesta, es un evento en donde puedes hacer como que esas relaciones realmente sean como mucho más normales y fluidas para que la gente te cuente cosas, porque reunión es sí. Eso, ojalá haya servido de algo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, estimados Carla, Felipe, Carolina, no les quitamos más tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias por sacar el ratito para acompañarnos. Se les agradece mucho compartir todo su conocimiento y experiencias y esperemos que sea la primera de muchas veces, que bueno, en la virtualidad y ojalá prontamente nos veamos físicamente también para compartir. Les mandamos un gran abrazo, que estén muy bien. Seguro, Sí, muchísimas seguro. gracias. Gracias. Encantados de apoyar.